agradezco la invitación a continuar revisando temas sobre la enfermedad renal crónica. Mi nombre, José Mauricio García Beich, médico internista de la Universidad Industrial de Santander, fellow de nefrología de la Universidad del Rosario, y en esta oportunidad hablaremos sobre cómo podemos aproximar el manejo farmacológico de comorbilidades cardiovasculares en el paciente con enfermedad renal crónica establecida. Entonces, ¿cuál es la carga de comorbilidades cardiovasculares en los pacientes con enfermedad renal crónica? Es interesante, pues miren estos datos, que los pacientes con enfermedad renal crónica sin diálisis consumen un promedio de 8 a 12 medicamentos diarios, que esto se representa en un aproximado de 19 pastillas diarias. Es interesante decir que hay un error en la prescripción de medicamentos de estos pacientes y que hasta 2.7 de los medicamentos prescritos no deberían estarlos recibiendo estos pacientes por su enfermedad renal crónica. Que dentro de las causas de hospitalización en los pacientes con enfermedad renal crónica, aquellos que sufren de diabetes presentan hasta 345.7 eventos por cada 1.000 personas año que obligan a su hospitalización, y principalmente estas hospitalizaciones son de origen cardiovascular o de origen circulatorio periférico. ¿Esto se debe a qué? Los pacientes con enfermedad renal crónica, tanto en diálisis como en prediálisis, tienen un impacto en la farmacocinética de los medicamentos que son administrados. Primero tenemos que hablar de alteraciones de la absorción, ya que hay un incremento en la translocación paracelular debido al edema visceral, y que también tenemos una disminución de los mecanismos efectivos para devolver estos medicamentos al tracto gastrointestinal y de la activación de la P450 para la degradación de estos medicamentos. También tenemos alteración en la distribución fisiológica de los medicamentos, ya que estos pacientes pueden tener pérdida de la albuminuria renal o con el tiempo una disminución de la capacidad de síntesis por un síndrome de desgaste proteíno-calórico, lo cual aumenta la fracción libre de estos medicamentos, y a su vez que las toxinas urémicas que son transportadas por las proteínas y las albúminas aumenten su concentración libre en plasma. Podemos observar también alteración en el metabolismo por disminución de la expresión de las enzimas requeridas para los metabolismos de fase 1 y fase 2, que alteran la degradación, inactivación o a su vez activación de los medicamentos que le son administrados al paciente. Y que muchos de los medicamentos de excreción renal que no van a poder ser excretados adecuadamente llevan a una saturación de la excreción hepática o hepatobiliar, y que favorecen una sobrecarga de la circulación hepatobiliar y la reabsorción de estos agentes. Entonces, este es el impacto global que tiene la enfermedad renal crónica en el manejo farmacológico de las enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo podemos hacer la prescripción de los medicamentos? Lo primero es determinar la tasa de filtración glomerular. Aunque Cockcroft-Gault fue originalmente utilizada para establecer el ajuste de muchos antibióticos en estos pacientes, hay que recordar que esta ecuación se desarrolló cuando la detección o determinación de creatinina se utilizaba con métodos que ya no están en uso, y que esta ecuación requeriría un factor de conversión especial. La ecuación MDRD4 no ha sido adecuadamente validada en adultos mayores, y a su vez con la ecuación CKD-EPI, ya cuando los pacientes tienen tasa de filtración glomerular mayor de 60, son ambiguos en el valor y no nos pueden dar un valor real de la tasa de filtración en pacientes que teóricamente no tienen enfermedad renal crónica por manejar tasas de filtración glomerular mayor a 60. Pero de por sí la ecuación CADIGO la ecuación CKD-EPI es la recomendada por CADIGO. Con respecto a los dosis de medicamentos, hay que aclarar que en muchos escenarios no se debe suspender o suprimir la dosis carga de estos medicamentos, y que muchas veces no ha sido definido qué es lo que se debe modificar cuando hay deterioro de la tasa de filtración glomerular, si el intervalo de administración o la dosis diaria total que deben recibir estos pacientes. Lamentablemente, los pacientes con enfermedad renal crónica tienen un alto riesgo de error en la prescripción de medicamentos. Aquí tenemos un estudio muy bonito en el cual revisan el error de prescripción de medicamentos en pacientes, sea
medicamentos que están contraindicados en pacientes con enfermedad renal crónica, que la dosis excede la recomendada para esa tasa de filtración glomerular o que es un medicamento inapropiado para esa tasa de filtración glomerular, que tenemos eso establecido en los colores negro, gris claro y gris oscuro en el mismo orden respectivo, y vemos que en pacientes mayores de 65 años de edad y que tienen una alta carga de comorbilidad definido como un score de Charson de mayor o igual a 2 puntos, el error de prescripción es alrededor de un 49,7 y 26,3% respectivamente de medicamentos nefrotóxicos que por estos tres escenarios ya definidos están contraindicados en pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces hay que ser muy juiciosos en la prescripción de medicamentos y siempre revisar si el paciente lo requiere, si es la dosis correcta y si en este momento ya no está contraindicado por la progresión de su enfermedad renal crónica. Entonces, dentro de las enfermedades cardiovasculares que vamos a revisar en el paciente con enfermedad renal crónica, nos vamos a enfocar en hipertensión arterial, falla cardíaca y diabetes mellitus tipo 2, que básicamente son las tres primeras entidades que más provocan hospitalizaciones en pacientes con enfermedad renal crónica. Nuevamente, entonces, volvemos a la hipertensión arterial y su definición en consultorio y las metas recomendadas. Uno de los estudios, nuevamente, más importantes es el estudio SPRING, que evaluó cómo disminuir el riesgo cardiovascular. Se incluyeron pacientes mayores de 50 años de edad con incremento del riesgo cardiovascular o que ya eran mayores de 75 años de edad, que no eran diabéticos y que no habían sufrido de enfermedad o enfermedad cerebrovascular. Lo que se pudo observar es que en los pacientes con enfermedad renal crónica no diálisis, que fueron aleatorizados a un brazo intensivo de control de presión arterial, hay una disminución significativa del desenlace primario y secundario de eventos cardiovasculares, como mortalidad de origen cardiovascular, desarrollo de síndrome coronario agudo de infarto de miocardio, enfermedad cerebrovascular y desarrollo de falla cardíaca. Dentro de las complicaciones, lamentablemente estos pacientes tienen una mayor tasa de eventos de hipotensión, síncope, bradicardia, alteraciones de los electrolitos y lesión renal aguda que muchas veces corrigieron sin ajuste de los medicamentos en otro metaanálisis que se hizo de estos pacientes. Entonces, teniendo esto en cuenta, en pacientes con enfermedad renal crónica, las recomendaciones para el año 2020, indiferente de la presencia o no de proteinuria, la meta de tensión arterial debe ser menor de 130/80 para disminuir su riesgo de mortalidad cardiovascular. Pero entonces, ya definida la meta y el beneficio de la agresividad en el riesgo cardiovascular, ¿cómo debemos lograr el control de presión arterial? Una de las recomendaciones que desde el 2004 fue tomada por la Sociedad Británica para el Manejo de la Hipertensión fue una regla que se llamaba el ABCD, el cual ha venido siendo reevaluada a través de los años y redefinida. Una versión simplificada lo que nos dice es que la selección de los medicamentos se debe hacer en base a las comorbilidades de mi paciente con enfermedad renal crónica más hipertensión. Si este paciente hipertenso más enfermedad renal crónica tiene proteinuria, el medicamento inicial de tratamiento debe ser los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando este está contraindicado o ha presentado efectos adversos, se pudiesen utilizar los medicamentos calcio antagonistas no dihidropirimidínicos como verapamilo y diltiazem, ya que en estudios retrospectivos se ha visto que también tienen un beneficio en disminuir la proteinuria a largo plazo en estos pacientes. Cuando mi paciente tiene enfermedad renal crónica y no presenta enfermedad renal crónica e hipertensión y no presenta proteinuria, se puede seleccionar entre cualquiera de estos medicamentos, sea inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, calcio antagonistas o diuréticos tiazida, siendo idealmente que en pacientes mayores de 65 años de edad, los calcio antagonistas y los diuréticos, y en menores de 65 años de edad, los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ya la selección de segunda línea, cuando no están controlados, como hemos dicho, se debe ajustar a las comorbilidades del paciente. Tenemos diferentes grupos de medicamentos que muestran diferentes beneficios y efectos adversos asociados. Dentro del grupo de los diuréticos, principalmente las tiazidas, se pueden utilizar en diferentes poblaciones con el riesgo de favorecer hiperuricemia y episodios de gota. Se había hablado en su momento que son menos efectivos en pacientes con tasa de filtración glomerular menor a 30, pero realmente persiste su efecto de control de la presión arterial por debajo de esta tasa de filtración glomerular.
Los diuréticos tiacidas, principalmente recomendados como primera línea en pacientes que son con enfermedad renal crónica, con hipertensión y falla cardíaca para manejo de la sobrecarga hídrica. Y los medicamentos ahorradores de potasio, pues en escenarios cuando ya hipopotasemia por efecto de los medicamentos. Los beta bloqueadores se deben asociar principalmente en pacientes con falla cardíaca para disminuir la mortalidad cardiovascular. Los calcioantagonistas, si hay proteinuria, idealmente los calcioantagonistas no dihidropiridínicos para control de la proteinuria. Ya hay una tercera línea de medicamentos que ya en otros escenarios se ha evaluado y vamos a discutir más adelante esto, el control. Otra estrategia para control de la presión arterial en pacientes con enfermedad renal crónica es la evaluación del componente de la tensión arterial en el ciclo circadiano. Este es un modelo representativo de un monitoreo ambulatorio de presión arterial, en el cual vemos en rojo la representación de la presión sistólica, en azul la diastólica, en negro la presión arterial media y en verde la frecuencia cardíaca. Y podemos ver que durante las horas de la noche, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, hay un fenómeno fisiológico de disminución de la presión arterial por debajo, por debajo de un 10% de la presión arterial manejada normalmente durante el día. La vigilancia o el monitoreo de la presión arterial ambulatoria ha permitido definir unos fenotipos de hipertensión. Tenemos los pacientes con hipertensión de bata blanca, que son normotensos en casa, pero hipertensos en el consultorio, hipertensión enmascarada, normotensos en el consultorio, pero hipertensos en la casa, e hipertensión nocturna, con dos fenómenos. Uno es el fenómeno de no diper o no depresión fisiológica de la presión arterial, en el cual no hay un descenso mayor al 10% de la presión arterial durante las horas de la noche con respecto a las del día, y el diper reverso, en el cual la presión arterial nocturna del paciente, mostrada en este bloque, en esta sección, entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana, es superior a la presión arterial normal en el día. En los pacientes con enfermedad renal crónica, en este metaanálisis, se observó que hasta un 56.7% sufren de hipertensión nocturna y son principalmente del fenotipo no diper o no descensor. Además de esto, con respecto a la población general, los pacientes con enfermedad renal crónica en un 33% sufren de hipertensión nocturna y esto representa un aumento del riesgo de mortalidad cardiovascular y progresión a enfermedad renal crónica. Entonces, hay una estrategia que se llama la cronoterapia, que es pasar uno o más medicamentos antihipertensivos en su total a ser administrados en horas de la noche previo a dormir el paciente. Esto ha mostrado una menor prevalencia de hipertensión nocturna, 34% versus 62% en la estrategia de cronoterapia, y que impacta también durante el día disminuyendo la presión arterial en el resto del monitoreo arterial. A su vez, tiene un impacto cardiovascular disminuyendo la mortalidad cardiovascular y los eventos adversos cardiovasculares como falla cardíaca, síndrome coronario agudo y enfermedad cerebrovascular en estos pacientes. Hemos hablado entonces que los pacientes con enfermedad renal crónica e hipertensión arterial pueden presentar deterioro de su tasa de filtración glomerular, pero ¿cómo podemos manejarlos? La guía CADIGO dice que contradictoriamente, si el paciente presenta deterioro de tasa de filtración glomerular a menos de 60 mililitros minuto por 1.73 metro cuadrado de superficie corporal, los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona debiesen ser suspendidos, pero ya por debajo de 30 se debiesen continuar para nefroprotección. El estudio STOP-AK es un estudio que está en proceso y no ha publicado sus resultados, en el cual prospectivamente quieren evaluar la capacidad de protección renal y cardiovascular a 3 años en pacientes con enfermedad renal crónica e hipertensión. Por el momento, lo que podemos es extrapolar los resultados de este estudio, en el cual incluyeron pacientes hipertensos con enfermedad renal crónica que se les administró inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. A estos pacientes se les hizo seguimiento hasta que presentaron un deterioro de la tasa de filtración glomerular por debajo de 30 y se evaluó dos estrategias entre continuar o detener.
Como ya lo hemos discutido en la otra charla, a 5 años la mortalidad fue menor en aquellos pacientes que continuaron los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero requieren una mayor observación, pues presentan una mayor prevalencia de hiperpotasemia de hasta un 22% con respecto a aquellos que sí se les suspendió el medicamento. Dentro de la tercera línea de medicamentos, hoy en día se está hablando, al comparar beta bloqueadores con antagonistas alfa versus antagonistas mineralocorticoides como la espironolactona para control de la presión arterial. Y se ha visto que el control se logra mejor con medicamentos antagonistas mineralocorticoides. Pero a menor tasa de filtración glomerular, como hemos visto, es mayor el riesgo de eventos adversos como hiperpotasemia. Hay un estudio muy interesante a seguimiento a 12 semanas que vio que el uso de los quelantes de potasio, en este estudio el patiromer, pero en Colombia contamos con el poliestireno sulfonato o poliestireno cálcico, el quelicin, para quelar el potasio de la dieta. El uso de estos quelantes ha favorecido que estos pacientes puedan continuar el uso de la espironolactona para control de la hipertensión arterial. En este estudio, el promedio de tasa de filtración glomerular era de 35 y a 12 semanas, los pacientes que usaron los quelantes tuvieron una mayor continuidad de la espironolactona durante su manejo farmacológico. Hablada de las recomendaciones de hipertensión, pasamos a las recomendaciones de falla cardíaca. En pacientes con falla cardíaca y enfermedad renal crónica es mucho mayor la progresión de enfermedad renal crónica y a su vez la incidencia de lesión renal aguda y desarrollo de síndrome cardiorrenal agudo. El síndrome cardiorrenal tipo 4 es el paciente en el cual tenemos un fenómeno en que el riñón daña el corazón y es de comportamiento crónico. Los pacientes con enfermedad renal crónica que desarrollan falla cardíaca tienen una mayor tasa de hospitalización y un aumento de su mortalidad cardiovascular cuando comparamos pacientes con enfermedad renal crónica con o sin falla cardíaca. Lamentablemente, a su vez, en pacientes con falla cardíaca y enfermedad renal crónica, esta combinación hace que muchas veces hasta un 30% tengan menor prescripción de los medicamentos indicados y recomendados por las diferentes guías para manejo de falla cardíaca. Esto se puede observar porque en el síndrome cardiorrenal crónico hay una mayor progresión de la enfermedad renal crónica por un fenómeno de sobrecarga que impacta tanto en la remodelación del ventrículo izquierdo y en la remodelación y fibrosis del riñón. Y es mayor la acumulación de desarrollo de falla cardíaca en pacientes con enfermedad renal crónica y tanto con terapia de reemplazo renal, sea hemodiálisis y diálisis peritoneal. ¿Cómo podemos ajustar los manejos farmacológicos de los pacientes según el grupo al que pertenecen? Inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, antagonistas mineralocorticoides, antagonistas de la neprilicina o beta bloqueadores. A menor tasa de filtración glomerular es menor el beneficio que se puede observar y a su vez la evidencia de un beneficio clínico en estos pacientes. Dentro de los beta bloqueadores hay que anotar que sin importar que los pacientes llegan a grado 5 o a diálisis, el carvedilol tiene una alta evidencia de que es un excelente medicamento para control de las comorbilidades y disminución de la mortalidad cardiovascular, siendo menor en otro grupo de beta bloqueadores. En enfermedad renal crónica grado 5, tanto diálisis o no diálisis, los IECAS y los ARA2 tienen una evidencia moderada para disminuir la mortalidad y siendo ya débil en los pacientes en no diálisis. Y a su vez, este beneficio o evidencia va disminuyendo según la tasa de filtración glomerular para mineralocorticoides y digoxina, siendo casi ausente la evidencia en estas poblaciones. En un estudio de población asiática, evaluaron la prescripción de dosis máxima o ideal de medicamentos para falla cardíaca en pacientes con enfermedad renal crónica. Y lo que se pudo ver es que lamentablemente a mayor deterioro de la tasa de filtración glomerular, es menor la prescripción de la dosis ideal o máxima. Aquí sacamos solo los pacientes con enfermedad renal crónica más falla cardíaca y vemos entonces la meta de dosis máxima o dosis ideal 0% a 100% de familias como los IECAS ARA2, beta bloqueadores o mineralocorticoides y vemos que es muy poco el cumplimiento de las recomendaciones, que la dosis máxima tolerable en promedio en un 57% se logra, pero que se asocia con efectos adversos hasta en un 20%. Uno de estos eventos adversos es principalmente la hiperpotasemia.
En un metaanálisis del estudio previamente que comentamos para el uso de quelantes, se puede ver que a 12 semanas los pacientes con enfermedad renal crónica, hipertensión y falla cardíaca, la adición de un quelante de potasio, en este caso patiromer, permite continuar la prescripción del medicamento y que el paciente mantenga la dosis ideal recomendada hasta 12 semanas de seguimiento. Lamentablemente, en desenlaces ya de mortalidad o desenlaces gruesos, este estudio no se compromete y tendríamos que ver a futuro qué otras publicaciones se hacen sobre esta línea. Con respecto a la diabetes mellitus tipo 2, principalmente para su manejo, hay que tener en cuenta el grado de compromiso del paciente, de sus comorbilidades y el riesgo de desarrollo de hipoglicemia. Ya vamos a hablar del impacto de la hipoglicemia en el riesgo cardiovascular en estos pacientes. La terapia agresiva buscando una glucemia definida como una hemoglobina glicosilada menor a 6 a 6.5 versus una estrategia estándar ha mostrado que hay lamentablemente un aumento en los episodios de hipoglicemia. Esto no es solo por el uso de medicamentos o los eventos adversos que se pueden ver, sino que el riñón es un órgano importante en la gluconeogénesis y es semejante a la cantidad de glucosa nuevamente formada por el hígado. Cuando hay disminución de la tasa de filtración glomerular, es menor la capacidad metabólica del riñón. A su vez, como hablamos al inicio de la charla, hay una alteración de la farmacocinética de los antidiabéticos que favorece su acumulación o la acumulación de sus metabolitos activos. Y la incidencia de hipoglicemia en tamizaje de glucometrías es de hasta un 3.6%, aunque son menos frecuentes las hipoglicemias severas, definida por rango de glucometría como menor de 50. Pero hoy en día hablamos de una nueva definición que severas son aquellos pacientes que no pueden intervenirse por sí solos para corregir la hipoglicemia y requieren ayuda de un tercero. Aquí vemos un estudio en el cual vemos la tasa de incidencia de hipoglicemia si el paciente es diabético más enfermedad renal crónica versus el paciente que es diabético más no tiene enfermedad renal crónica y la incidencia de la severidad por el grado de glucometría. Uno diría que la hipoglicemia es solo el valor de glucosa y los síntomas transitorios, pero las hipoglicemias favorecen infartos metabólicos, ya que no hay obstrucción coronaria, en los pacientes en los pacientes diabéticos que presentan este fenómeno e hipoglicemias tan sencillas, entre comillas la palabra sencilla, como de 60 o 70 miligramos de decilitro a un año, se asocian con un aumento de muerte cardiovascular de 2.54%. Entonces, en el paciente con enfermedad renal crónica y diabetes, ¿cuáles son las recomendaciones terapéuticas? Este año contamos con las guías CADIGO para hablar de este tema y ellos lo que recomiendan es inicialmente las intervenciones en el cambio de vida con respecto a metas de nutrición y pérdida de peso. Cuando el paciente ya requiere intervenciones medicamentosas, este grupo recomienda como medicamento de primera línea la metformina o los inhibidores del SGLT2. ¿Cuándo debo descontinuárselo a estos pacientes? Ya cuando entran a terapia de reemplazo renal, ya que no tienen evidencia. Si el paciente desarrolla tasa de filtración glomerular menor de 30 o ya está menor de 30, está contraindicado el uso de la metformina y de los SGLT2. Como medicamentos de segunda línea, lo que hemos conversado se deben ir ajustando según las comorbilidades del paciente y buscar el mayor beneficio para él haciendo una valoración individual. Si mi paciente tiene enfermedad renal crónica, diabetes y falla cardíaca, se ha visto una preferencia hacia el uso de los inhibidores del GLP-1 y posteriormente de las tiazolinidionas. Si mi paciente tiene alto riesgo cardiovascular, se debe asociar como segunda línea los inhibidores del GLP-1. Cuando yo quiero evitar los eventos de hipoglicemia, los medicamentos principalmente recomendados serían los antagonistas GLP-1, inhibidores de la DPP-4, las tiazolinidionas y disminuir el uso de las sulfonilurias y las insulinas en el deterioro de la tasa de filtración glomerular. Cuando quiero asociar o ayudar a la pérdida de peso en los pacientes, debemos apoyarnos en el uso de los GLP-1, análogos de los GLP-1. Y cuando tengo tasa de filtración glomerular menor de 15, los medicamentos principalmente recomendados son de inhibidores de la DPP-4, insulina y tiazolinidionas. Aquí hay una pequeña tablita en el cual vemos cómo diferentes opciones de medicamentos pueden ser ajustados o no son recomendados
según la tasa de filtración glomerular del paciente, y este artículo es gratuito y se puede descargar en esta referencia solo al agregarla a nuestro buscador de internet preferido. Con respecto entonces al uso de los medicamentos, ya habíamos hablado que en los pacientes con mayores de edad, con alta tasa de comorbilidades, incluida la enfermedad renal crónica, es muy frecuente la prescripción inadecuada de medicamentos, y que a mayor deterioro de tasa de filtración glomerular es más frecuente la prescripción de medicamentos que no son recomendados o están contraindicados. En este estudio, el manejo de la hipertensión arterial en el mundo real, tomado de bases de datos en Estados Unidos de consultorio, lo que se vio es que lamentablemente, a pesar de la progresión de la enfermedad renal crónica, un medicamento con alto riesgo de hipoglicemias como las sulfonilurias sigue siendo prescrito hasta en un 33% de los pacientes en grado 5, 46% en grado 4. Y si miramos quiénes son los que hacen principalmente esta prescripción de estos medicamentos que no se recomiendan ya y que debiesen ser ajustados, como la metformina, y retirados, como las sulfonilurias, son principalmente por los médicos de atención primaria. Entonces, siempre hay que ser muy juiciosos y hacer revaloración constante de los medicamentos que tienen nuestros pacientes. Y con esto terminamos nuestra charla de manejo de comorbilidades en el paciente con enfermedad renal crónica. Muchísimas gracias por su atención.